Los fiscales de México acaban de revelar documentos que nadie se atrevía a tocar, que Elba Ester Gordillo, la mujer que controlaba la educación de 25 millones de niños mexicanos, robó más de 3,000 millones de dólares del dinero destinado a las escuelas. No estamos hablando de un político cualquiera, estamos hablando de la maestra, la mujer que durante 23 años decidía quién ganaba elecciones presidenciales en México, quién subía y quién caía. Los fiscales dicen que mientras los niños estudiaban en aulas sin vidrios en las ventanas, sin baños que funcionaran, sin libros suficientes, ella compraba mansiones en San Diego, bolsas Hermès de $100,000 y cirugías plásticas en Las Vegas. Eso dice la acusación oficial del gobierno mexicano, revelada en febrero de 2013. Hoy esa mujer cumplió 9 años en prisión domiciliaria. La arrestaron el 26 de febrero de 2013, en el aeropuerto de Toluca cuando regresaba de un viaje. Agentes de la Procuraduría General de la República la esperaban. La esposaron frente a las cámaras. Enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero esta no es la historia de cómo cayó. Esta es la historia de cómo llegó hasta ahí. Como una niña que nació en uno de los estados más pobres de México terminó controlando al país entero. Cómo una maestra rural se convirtió en la persona más poderosa que ningún presidente se atrevía a tocar. Cómo construyó un sindicato de más de 1.5 millones de maestros que obedecían sus órdenes sin cuestionar. Cómo metió a su hija, a su yerno y a decenas de familiares en puestos clave del gobierno. Y cómo el día que la arrestaron cambió México para siempre. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo una niña de Chiapas llegó a controlar el sindicato más grande de América Latina. Las palabras exactas que dijo cuando tomó el poder. Segundo, la lista de lujos que compró con el dinero de las escuelas. Las mansiones, las joyas, las cirugías, todo documentado. Tercero, cómo controlaba a los presidentes de México, el pacto secreto que la hacía intocable, y por qué ningún gobierno se atrevía a arrestarla. Y cuarto, el día que todo terminó, el operativo que la capturó y lo que encontraron cuando abrieron sus cuentas bancarias. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes necesitas saber de dónde vino esta mujer, porque ahí empieza todo. Elba Ester Gordillo Morales nació el 6 de febrero de 1945 en Comitán de Domínguez, Chiapas. Recuerda ese nombre, Comitán, porque todo lo que Elba Ester hizo en su vida, todo el poder que vas a conocer hoy, lo hizo para no volver a ser la niña pobre de ese pueblo olvidado del sur de México. Chiapas, el estado más pobre de México. Frontera con Guatemala, montañas, selva. Pueblos donde la electricidad no llegaba, donde las casas eran de adobe y techo de lámina, donde las niñas no iban a la escuela porque tenían que trabajar. Elba Ester creció ahí, en 1900, una familia numerosa, sin dinero, sin oportunidades. Su padre trabajaba lo que podía, su madre cuidaba a los hijos. Eran muchos hermanos, muchas bocas que alimentar, poca comida en la mesa. Pero Elba Ester era diferente. Era inteligente, observadora, ambiciosa. Desde chica entendió algo que muchos tardan décadas en comprender. El poder no se hereda, se arranca. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su vida. Se fue de Comitán, dejó a su familia, dejó Chiapas, se fue a la Ciudad de México a estudiar para maestra. La Escuela Nacional de Maestros la aceptó. Era una escuela pública, gratuita, diseñada para formar maestros que regresaran a sus pueblos a enseñar. Elba Ester se graduó a los 19 años. Título en mano, certificado de maestra de educación primaria. Pero no regresó a Chiapas. Se quedó en la Ciudad de México porque ahí estaba el poder, ahí estaban las oportunidades, ahí estaba todo lo que ella quería. Empezó a dar clases en escuelas primarias de 1900, la capital. Era buena maestra, dicen. Conectaba con los niños, explicaba bien, se preocupaba, pero Elba Ester no quería pasar 40 años frente a un pizarrón. Quería más. Y en los años 60, si eras maestra en México, había un solo camino hacia el poder.
el sindicato. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, fundado en 1943. Para 1970 ya era el sindicato más grande de América Latina. Más de 800,000 maestros afiliados. Controlaba las plazas, los ascensos, las transferencias. Si querías una mejor escuela, necesitabas al sindicato. Si querías un aumento de sueldo, necesitabas al sindicato. Si querías conservar tu trabajo, necesitabas al sindicato. Y el sindicato estaba controlado por hombres, siempre hombres, líderes que duraban décadas en el poder, que negociaban con el gobierno, que decidían todo. Elba Ester empezó desde abajo, asistía a las asambleas, levantaba la mano, participaba, se hacía notar. Era una de las pocas mujeres que hablaba en público, que no se quedaba callada, que opinaba sobre política educativa. Los hombres del sindicato la miraban con curiosidad, algunos con desprecio. Una mujer queriendo opinar de poder. Pero Elba Ester no se detuvo. Subió escalón por escalón. Secretaria de actas, secretaria de organización, delegada regional. Cada puesto era un paso más cerca de la cima. Y mientras subía, aprendía. Aprendía cómo funcionaba el poder en México, cómo se negociaba con el gobierno, cómo se compraban lealtades, cómo se eliminaba a los rivales. En 1989 llegó su momento. Aquí viene lo primero que te prometí. El líder del SNTE en 1989 se llamaba Carlos Jongitud Barrios. Llevaba 11 años en el poder. Era intocable, o eso creía. Controlaba al sindicato con mano de hierro. Negociaba directamente con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero algo estaba cambiando en México. Salinas quería modernizar el país, abrir la economía, firmar tratados con Estados Unidos. Y para eso necesitaba controlar al sindicato de maestros, porque el sindicato controlaba la educación, y la educación era clave para el futuro. Jongitud era del viejo sistema, de los dinosaurios del PRI, que no querían cambiar nada. Salinas lo veía como un obstáculo. Necesitaba a alguien nuevo, alguien inteligente, alguien que entendiera el juego político, alguien leal. Necesitaba a Elba Ester Gordillo. El 22 de abril de 1989, en el Congreso Nacional del SNTE, celebrado en Chetumal, Quintana Roo, pasó algo histórico. Carlos Jongitud fue removido. No renunció, lo sacaron. Fue una operación coordinada entre el gobierno de Salinas y un grupo de maestros disidentes. Y en su lugar pusieron a Elba Ester Gordillo. Tenía 44 años. Se convirtió en la primera mujer en dirigir el SNTE en sus 46 años de historia. La primera mujer en controlar a más de 800,000 maestros. La primera mujer en sentarse a negociar directamente con el presidente de México. Cuando tomó el micrófono ese día en Chetumal, Elba Ester dijo algo que todo el sindicato recuerda. Hoy inicia una nueva etapa para el Magisterio Nacional. Una etapa de dignidad, de profesionalismo, de compromiso con México. Dignidad, profesionalismo, compromiso. Esas fueron sus palabras. Recuérdalas porque lo que hizo después con ese poder fue exactamente lo contrario. Elba Ester no era tonta. Sabía que había llegado ahí gracias a Salinas. Sabía que el presidente la había puesto en ese lugar y que el presidente también podía quitarla. Así que hizo lo que cualquier persona inteligente haría en su posición. Se volvió indispensable. ¿Cómo? Convirtiendo al sindicato en una maquinaria electoral. En México, en los años 90, el PRI llevaba más de 60 años en el poder. Ganaba todas las elecciones, controlaba todo. Pero estaba empezando a perder fuerza. La oposición crecía. Y el PRI necesitaba votos, millones de votos. Elba Ester le entregó esos votos. Movilizaba a los maestros para hacer campaña, casa por casa, pueblo por pueblo. Los maestros no solo enseñaban, también hacían política. Repartían propaganda del PRI, organizaban mítines, convencían a la gente de votar por el partido. Y funcionaba. En cada elección, en cada estado donde el SNTE movilizaba a sus maestros, el PRI ganaba.
Elba Ester se convirtió en la operadora electoral más eficiente del país. Los presidentes la necesitaban, los gobernadores la buscaban, los candidatos le rogaban apoyo, y ella cobraba. No en dinero directo, en poder. Quería puestos en el gobierno para su gente, quería presupuesto para el sindicato, quería que nadie tocara sus decisiones. Para el año 2000, Elba Ester Gordillo ya no era solo la líder del sindicato más grande de América Latina. Era una de las personas más poderosas de México. Controlaba más de 1.5 millones de maestros. Tenía alianzas con todos los partidos políticos. Era diputada federal, senadora, coordinadora de bancada. Decidía quién ganaba elecciones en estados clave. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a tocarla. Pero hay algo que necesitas entender sobre Elba Ester. No le bastaba tener poder. Necesitaba que todos lo supieran. Necesitaba que todos vieran que ella ya no era la niña pobre de Comitán. Y empezó a vivir como una reina. Aquí viene lo segundo que te prometí. En febrero de 2013, cuando la arrestaron, los investigadores de la PGR hicieron algo que nunca antes se había hecho en México. Abrieron todas sus cuentas bancarias, rastrearon todas sus propiedades, documentaron todos sus gastos. Lo que encontraron fue devastador. Te voy a leer la lista exacta de lo que compraba Elba Ester Gordillo con el dinero del sindicato. Primera. Una mansión en Coronado Cais, San Diego, California. Valor, $1.7 millones. Vista al mar, 4 recámaras, piscina privada, muelle para yates. Segunda. Un departamento de lujo en La Joya, California. Valor, desconocido. Pero en esa zona los departamentos cuestan mínimo $2 millones. Tercera. Una residencia en Malinalco, Estado de México. Casona colonial restaurada, jardines enormes, alberca. Cuarta. Una casa en Polanco, Ciudad de México. El vecindario más caro de la capital, donde viven los empresarios, los políticos, los millonarios. Quinta. Propiedades en Metepec, Estado de México. Varias casas, terrenos. Sexta. 59 piezas de arte, pinturas, esculturas. Entre ellas, obras de Diego Rivera valoradas en millones de dólares. Séptima. Joyas, docenas de piezas. Anillos con diamantes, collares de esmeraldas, pulseras de oro. Una sola pieza costaba más de lo que un maestro de escuela ganaba en toda su vida. Octava. Bolsas de diseñador. Hermès, principalmente. La bolsa Birkin de Hermès cuesta entre $50,000 y $300,000. Elba Ester tenía decenas. Novena. Zapatos de lujo. Christian Louboutin, Jimmy Choo, miles de pares. Décima. Ropa de diseñador. Chanel, Dior, Versace. Closets enteros llenos de ropa que usaba una vez y nunca más. Undécima. Cirugías plásticas. Múltiples procedimientos en clínicas de Las Vegas, Nevada. Lifting facial, liposucciones, tratamientos estéticos. Gastaba cientos de miles de dólares en verse joven. Duodécima. Viajes privados. Jets privados. Hoteles de 5 estrellas. Suites presidenciales. Las investigaciones revelaron algo todavía más grave. Elba Ester no pagaba estas cosas con su sueldo de maestra. Usaba tarjetas corporativas del sindicato. Usaba cuentas bancarias del SNT. Usaba dinero que legalmente pertenecía a los 1.5 millones de maestros afiliados. Dinero de las cuotas sindicales. Dinero que debía usarse para defender los derechos de los trabajadores de la educación. Déjame ponerte esto en perspectiva. En 2010, 3 años antes de que arrestaran a Elba Ester, el salario promedio de un maestro de primaria en México era de $8,500 al mes. Eso equivale a unos $650 mensuales. $650. Una sola bolsa Birkin de Hermès, de las que Elba Ester coleccionaba, costaba $150,000. Un maestro tendría que trabajar 19 años completos, sin gastar un solo peso en comida, renta, transporte, nada. Solo ahorrar cada centavo para comprar una bolsa como las que ella tenía por docenas. Mientras ella compraba mansiones en California,
Los maestros de escuelas rurales daban clases en salones sin ventanas. Mientras ella se hacía cirugías en Las Vegas, los maestros compraban gises y borradores con su propio dinero, porque las escuelas no tenían presupuesto. Mientras ella volaba en jets privados, los maestros viajaban en camiones destartalados durante horas para llegar a comunidades olvidadas. ¿Y sabes qué es lo peor? Elba Ester decía que todo lo hacía por los maestros. En cada discurso, en cada entrevista, repetía lo mismo. Yo soy maestra. Yo defiendo a los maestros. Yo peleo por la dignidad del magisterio. Pero no peleaba por nadie. Solo peleaba por ella, por su familia, por su círculo cercano. Porque hay algo más que necesitas saber. Elba Ester no construyó su imperio sola. Metió a su familia en todos lados. Su hija, María René Sánchez Gordillo, ocupó puestos clave en el sindicato. Su yerno, Fernando González Sánchez, fue diputado federal por el SNTE. Primos, sobrinos, compadres, todos compuestos en el sindicato o en el gobierno. Todos viviendo del dinero de los maestros. En 2008, un grupo de maestros disidentes hizo una denuncia pública. Presentaron una lista de 237 personas cercanas a Elba Ester, que ocupaban puestos de poder en el SNTE. 237 personas. Familiares, amigos, operadores políticos, todos cobrando sueldos millonarios del sindicato. ¿Qué pasó con esa denuncia? Nada. Los maestros que la presentaron fueron amenazados. Algunos perdieron sus trabajos, otros tuvieron que huir de sus estados, porque tocar a Elba Ester era peligroso, muy peligroso. Ella controlaba no solo el sindicato, controlaba gobernadores, diputados, senadores. Tenía contactos en la policía, en la procuraduría, en los juzgados. Si alguien la acusaba, ella activaba su red. De pronto al acusador lo investigaban por fraude, o aparecía un caso de abuso sexual inventado, o lo transferían a una escuela en la sierra, a 10 horas de su familia. Elba Ester no perdonaba, no olvidaba, y siempre cobraba. Aquí viene lo tercero que te prometí. ¿Cómo es posible que una mujer acumulara tanto poder durante 23 años sin que ningún presidente la detuviera? La respuesta es simple y aterradora a la vez. Los presidentes no la detenían porque la necesitaban. Carlos Salinas de Gortari la puso en el poder en 1989. Ernesto Zedillo la mantuvo de 1994 a 2000. Vicente Fox, el primer presidente de oposición en 71 años, también la necesitó. Felipe Calderón la hizo su aliada más importante. 4 presidentes, 23 años, ninguno se atrevió a tocarla. ¿Por qué? Porque Elba Ester entregaba votos, millones de votos. En México, hasta 2013, las elecciones se ganaban con maquinaria territorial. Necesitabas gente en cada estado, en cada municipio, en cada comunidad, tocando puertas, repartiendo despensas, convenciendo votantes. Y nadie tenía mejor maquinaria que el SNTE. 1.5 millones de maestros más sus familias, más las comunidades donde trabajaban. Estamos hablando de 5 o 6 millones de votos potenciales. En elecciones cerradas, eso era la diferencia entre ganar y perder. Elba Ester lo sabía, y cobraba. Cuando Vicente Fox ganó la presidencia en 2000, rompiendo 71 años de hegemonía del PRI, lo hizo con el apoyo de Elba Ester. Ella rompió con el PRI, se alió con Fox, y movilizó a miles de maestros para que votaran por el PAN. Fox ganó. Y como agradecimiento, le dio todo lo que pidió. La nombró coordinadora general de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Le dio control sobre programas educativos federales. Le aumentó el presupuesto del sindicato. Nunca cuestionó sus gastos. Nunca investigó las denuncias de corrupción. Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006, también necesitó a Elba Ester. Calderón ganó por menos de 1% de diferencia. 500,000 de votos separaron la victoria de la derrota. Elba Ester había movilizado al sindicato para él. Calderón le debía la presidencia. Y ella cobró todavía más. Durante el sexenio de Calderón,
De 2006 a 2012, Elba Ester fue imparable. Fundó su propio partido político, Nueva Alianza. Oficialmente era un partido independiente. En la práctica era el brazo político del SNT. Ganó gubernaturas, alcaldías, diputaciones, senadurías. Puso a su gente en todos los niveles de gobierno. Calderón nunca la tocó, nunca investigó sus cuentas, nunca cuestionó sus lujos. ¿Por qué? Porque la necesitaba, porque sin ella no podía gobernar, porque Elba Ester tenía algo que ningún presidente tenía: lealtad absoluta de 1.5 millones de personas. Un maestro que desobedeciera a Elba Ester perdía su plaza. Un dirigente sindical que la cuestionara desaparecía del mapa. Ella controlaba carreras, destinos, vidas. Y ese control la hacía intocable. Pero en 2012 algo cambió. Enrique Peña Nieto ganó la presidencia. Era del PRI, el partido que Elba Ester había traicionado en 2000. Peña Nieto tenía una agenda: reformar la educación en México. Quería evaluar a los maestros, quería quitar el control de las plazas al sindicato, quería modernizar el sistema. Y para hacer eso, tenía que destruir a Elba Ester Gordillo. Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre de 2012. Menos de 3 meses después, Elba Ester Gordillo estaba arrestada. La velocidad fue deliberada. Peña Nieto sabía que si le daba tiempo, ella activaría su red de protección. Llamaría a gobernadores, a jueces, a empresarios. Movería dinero, escondería pruebas, saldría del país. Tenía que ser rápido, sorpresivo, devastador. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El 26 de febrero de 2013, Elba Ester regresaba de un viaje. Aterrizó en el aeropuerto de Toluca, estado de México, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México. Cuando bajó del avión, agentes de la Procuraduría General de la República la estaban esperando. No fueron 2 o 3 agentes. Fue un operativo. Decenas de elementos, fuertemente armados, rodearon el hangar privado donde aterrizó su avión. Elba Ester no entendió lo que estaba pasando. Llevaba 23 años siendo intocable. 23 años sin que nadie se atreviera a detenerla. 4 presidentes habían pasado sin tocarla. ¿Quién se atrevía ahora? El Procurador General de la República en ese momento era Jesús Murillo Caram. Él mismo dio la orden de arresto. Los cargos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En palabras simples, lavado de dinero. Los agentes se acercaron, le mostraron la orden de aprehensión, le leyeron sus derechos. Elba Ester gritó, exigió hablar con el presidente, amenazó con consecuencias. Nada funcionó. La esposaron. Por primera vez en 23 años, Elba Ester Gordillo no tenía control de nada. La subieron a una camioneta blindada. Afuera del aeropuerto cientos de reporteros esperaban. Alguien había filtrado la información. Las cámaras capturaron todo. Elba Ester entrando esposada a la Procuraduría. Su rostro desencajado, incrédulo, furioso. La mujer más poderosa de México reducida a una criminal común. Las investigaciones que presentó la PGR ese día eran demoledoras. Rastrearon 23 años de movimientos financieros. Encontraron cuentas bancarias en México, Estados Unidos, Suiza. Encontraron propiedades a nombre de prestanombres. Encontraron facturas de lujos pagados con dinero del sindicato. El monto total, según los fiscales, más de $3,000 millones desviados. 3,000 millones. Para que entiendas lo que eso significa, con $3,000 millones podrías construir 3,000 escuelas completamente equipadas. Podrías dar becas universitarias a 300,000 estudiantes durante 4 años. Podrías comprar 10 millones de computadoras para niños de comunidades rurales. Pero Elba Ester usó ese dinero para comprar bolsas, joyas, mansiones y cirugías plásticas. Los detalles eran grotescos. En un solo viaje a Neiman Marcus, una tienda departamental de lujo en California, gastó $250,000. En un día, un maestro de primaria tendría que trabajar 32 años para ganar eso.
La noticia del arresto de Elba Ester Gordillo explotó en todos los medios. En México nadie podía creer lo que estaba pasando. La mujer intocable, arrestada, la reina del sindicato, esposada, la operadora política más poderosa del país, acusada de delincuencia organizada. Pero la reacción más importante no vino de los medios, vino de los maestros. Y fue dividida, brutalmente dividida. Miles de maestros salieron a las calles a protestar por su arresto. Bloquearon avenidas en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán. Gritaban que era un arresto político, que era venganza del PRI, que Elba Ester era inocente. La llamaban nuestra líder, la defensora del magisterio. Algunos hasta lloraban. Habían sido adoctrinados durante décadas. Para ellos, Elba Ester no era una criminal, era una víctima del sistema. Pero otros maestros, miles también, celebraron. Maestros que durante años habían denunciado la corrupción del sindicato. Maestros que habían perdido sus trabajos por oponerse a Elba Ester. Maestros que sabían la verdad. Ellos salieron a las calles con pancartas que decían: «Por fin justicia. Se acabó la dictadura sindical». El dinero era de los maestros, no de la Gordillo. Dos grupos de maestros, un solo sindicato. Unos defendiendo a su líder, otros celebrando su caída. Eso te dice todo sobre el control que Elba Ester había ejercido durante 23 años. Había dividido al magisterio, había creado un culto a su personalidad, y muchos, demasiados, le habían creído. Mientras tanto, en la Procuraduría, los interrogatorios continuaban. Elba Ester negó todo. Dijo que el dinero era suyo, que lo había ganado legalmente, que las propiedades las había comprado con su sueldo. Pero los números no cuadraban. Su sueldo oficial como líder sindical era de 1.2 millones de pesos al mes, unos $90,000. Suena a mucho, pero no alcanza para explicar mansiones de 1.7 millones de dólares, colecciones de arte de Diego Rivera, decenas de bolsas Hermès. Los fiscales presentaron facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias. Todo apuntaba a lo mismo. Elba Ester usaba dinero del sindicato como si fuera suyo. El juez que llevó el caso decidió que había elementos suficientes para procesarla. La enviaron al penal de Santa Marta a Acatitla, en el oriente de la Ciudad de México. Una cárcel de máxima seguridad. Celdas pequeñas, frías, sin lujos. Elba Ester, que había dormido en sábanas de seda en mansiones de California, ahora dormía en un catre de metal en una celda de concreto. La mujer que había controlado presidentes ahora era una reclusa más. Estuvo 3 años en prisión, 3 años esperando juicio. Y en 2016 pasó algo que muchos no esperaban. Un juez ordenó su liberación. El argumento legal fue técnico, complicado. Los abogados de Elba Ester encontraron irregularidades en el proceso. Dijeron que la detención había sido ilegal, que no había pruebas suficientes, que todo era persecución política. Y el juez les dio la razón. El 9 de agosto de 2016, Elba Ester Gordillo salió del penal de Santa Marta, no libre completamente, bajo arresto domiciliario. Tenía que usar un brazalete electrónico, no podía salir de su casa. Tenía que presentarse periódicamente ante un juez. Pero estaba fuera de la cárcel. Cuando salió, dio un mensaje breve a los medios. No pidió perdón, no reconoció ningún error. Dijo textualmente: «He sido víctima de una persecución política, pero la verdad siempre sale a la luz. La verdad». Elba Ester hablando de verdad. La mujer que había mentido durante 23 años hablaba de verdad. En 2018, algo todavía más sorprendente pasó. Un nuevo juez revisó el caso y decidió que no había elementos para condenarla. La absolvió. Elba Ester Gordillo quedó libre, sin condena, sin cárcel, sin consecuencias. Los $3,000 millones nunca se recuperaron. Las mansiones siguen ahí. Las cuentas bancarias nunca se tocaron. Todo lo que robó se lo quedó. ¿Cómo es eso posible?
¿Cómo alguien puede robar miles de millones y salir libre? La respuesta está en cómo funciona el sistema de justicia en México. Si tienes dinero suficiente, puedes contratar a los mejores abogados. Puedes pagar amparos, apelaciones, recursos legales que demoran los casos durante años. Puedes esperar a que cambie el gobierno, a que cambie el juez, a que la atención mediática disminuya, y eventualmente puedes salir libre. Elba Ester tenía todo eso: dinero, contactos, paciencia, y funcionó. Hoy, en 2026, Elba Ester Gordillo tiene 80 años. Vive en su casa de 1900 Polanco. Ya no controla el sindicato. Ya no tiene poder político. Pero tampoco está en la cárcel. Nunca devolvió el dinero. Nunca pidió perdón. Nunca enfrentó verdadera justicia. Y hay algo que duele todavía más que su impunidad. Hay algo que necesitas saber sobre lo que pasó con la educación en México mientras ella robaba. Durante los 23 años que Elba Ester controló el SNT, México cayó en todas las evaluaciones internacionales de educación. En las pruebas PISA de la OCDE, que miden el nivel educativo de los estudiantes, México ocupó los últimos lugares año tras año. En lectura, en matemáticas, en ciencias, siempre al final. Millones de niños mexicanos salieron de la primaria sin saber leer correctamente. Millones más abandonaron la escuela porque no veían futuro en la educación. Las escuelas rurales se cayeron a pedazos. Techos con goteras, baños sin agua, salones sin pizarrones. Mientras Elba Ester compraba arte de Diego Rivera, los maestros más preparados se fueron del país. Buscaron mejores condiciones en Estados Unidos, en Canadá, en España. México perdió a toda una generación de educadores. Y los que se quedaron trabajaron en condiciones indignas. Salarios miserables, escuelas sin recursos, aulas sobresaturadas, mientras Elba Ester volaba en jets privados. Hay una pregunta que no deja de dar vueltas. ¿Cómo? ¿Cómo una maestra que conoció la pobreza terminó robándole el futuro a millones de niños pobres como ella? ¿Cómo alguien que vino de Comitán, Chiapas, uno de los lugares más olvidados de México, destruyó la educación de los lugares olvidados? La respuesta es la misma de siempre. El poder. Elba Ester creció sin nada. Eso marca. Creció en Chiapas, viendo cómo otros tenían todo mientras ella no tenía nada. Y cuando finalmente llegó al poder, cuando finalmente pudo tomar lo que siempre quiso, algo se rompió dentro de ella. No fue suficiente tener. Necesitaba tener más que nadie. No fue suficiente vivir bien. Necesitaba vivir como reina. No fue suficiente tener poder. Necesitaba que todos lo vieran. Las mansiones, las joyas, las cirugías, todo era para demostrar que ya no era la niña pobre de Comitán. Todo era para gritar en silencio: «Mírenme, llegué, soy alguien». Pero en el camino traicionó todo lo que alguna vez fue. Traicionó a los maestros que la eligieron. Traicionó a los niños que necesitaban mejor educación. Traicionó a las comunidades pobres de donde ella vino. Se convirtió exactamente en lo que había odiado de joven. En alguien que tenía todo mientras otros no tenían nada. Hoy, mientras escribo esto, hay niños en Chiapas estudiando en escuelas sin baños. Hay maestros en Oaxaca comprando libros con su propio sueldo. Hay comunidades en Guerrero donde las escuelas se caen a pedazos. Y Elba Ester Gordillo sigue libre, en su casa de Polanco, con sus mansiones, con su dinero, sin consecuencias. Esta no es una historia de justicia, es una historia de impunidad. Es la historia de cómo en México puedes robar miles de millones, destruir el futuro de millones de niños y salir libre. Es la historia de la maestra que traicionó a los maestros, de la mujer de pueblo que destruyó a los pueblos, del poder sin límites y sin castigo. Elba Ester Gordillo, la niña de Comitán que soñaba con ser alguien, la maestra que llegó al poder y lo usó para robar, la mujer más poderosa de México durante 23 años, la reina sindical que vivió como millonaria mientras los niños estudiaban en aulas sin ventanas.
Hoy libre, impune, olvidada por muchos, pero su legado sigue ahí, en cada escuela que no se construyó, en cada niño que no aprendió a leer, en cada maestro que abandonó la profesión, en cada sueño que se perdió. Si este video te ayudó a entender lo que realmente pasó, compártelo.